Bueno, vamos a empezar, como les decía, la idea es hacer estos 3 días. A ver, espérense un momentito, estoy verificando si ahora sí la pantalla está. Ya, perfecto. A ver, hoy día, 23 de marzo, vamos a empezar a trabajar algunas preguntas que quisiera que esté bien claras al comienzo, para luego trabajar todo el día de mañana y pasado, 2 partes ya que tienen que ver con la elaboración de los planes, ¿no? Entonces, hoy día vamos a trabajar cuáles son los desafíos del desarrollo urbano, qué problemas tenemos. El segundo, cómo va el contexto y marco internacional, qué es el territorio, qué son las ciudades en el marco del territorio, qué factores inciden en la modificación del territorio y qué es la planificación urbana. Y sobre la planificación urbana ya entraremos al tema de desarrollo sostenible y qué dice la legislación peruana para el tema de la planificación urbana en el Perú. El día de mañana trabajaremos de riesgos y diagnóstico de las ciudades con áreas fluviales y marítimas. Y el día miércoles la propuesta e instrumentos del desarrollo de la ciudad, y ya muy aplicados en las propuestas, en qué consisten. Y entonces, ese es nuestro temario. La idea es que lo hagamos todo esto en 40 minutos. Voy a tratar de que la exposición sea muy concreta, unos 30 minutos y 10 minutos preguntas y respuestas. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay a nivel mundial el proceso de urbanización se está desarrollando muy rápidamente. En el Perú, el 80% de nuestro territorio está urbanizado. Es decir, que 80% de la población vive en ciudades y solamente un 20% vive en las zonas rurales. Y ha ido creciendo progresivamente desde 40% que teníamos en el año 1940, 40% vivir en ciudades, ahora tenemos 80%. Lo cual supone que en los próximos años vamos a tener un territorio donde la población rural haya emigrado principalmente a las ciudades del Perú, ¿no? Y dentro de esta emigración de la zona rural hacia las ciudades, es muy probable que ciudades bien empiecen a tener tasas de crecimiento bajo, ¿no? Según el censo 2007, la población de menos de 10.000 habitantes han empezado a arrojar tasas de decrecimiento, o sea, ya han empezado a salir la gente de estas ciudades pequeñas y ciudades de 20.000 habitantes en cada ciudad son las que están recepcionando a la población rural. Entonces, esto es un marco bien importante porque nos plantea un conjunto de retos para planificación urbana, es decir, cómo hacemos para hacer retornar a la población, cómo hacemos para que la población vuelva a su territorio, a las zonas rurales, cómo hacemos que las zonas rurales tengan un nivel de ciudad y tengan todos los servicios adecuados. Entonces, ya eso nos pone un marco importante. Ahora, este proceso de urbanización nos ha puesto en las ciudades un conjunto de problemas. Hay un conjunto de indicadores que plantean un tema de desigualdad, ¿no? En todas las ciudades vemos pobres, ricos como personas, vemos barrios bajos, barrios medios, entonces tenemos territorios donde hay pocos servicios, territorios sin agua, otros territorios con agua, entonces hay una desigualdad enorme. Y esta desigualdad lo que hace es poner en tensión a la población entre los que tienen y los que no tienen. Entonces, esto es un gran problema para las ciudades. ¿Cómo vamos a enfrentar este gran reto que tenemos para el futuro? El otro tema que nos plantea este proceso de urbanización es la informalidad laboral.
como decíamos anteriormente, la población del campo ha ido a la ciudad y esta población se encuentra en búsqueda de mano de obra. ¿Cómo hago para emplearme? Y como no tiene fuentes de empleo, entonces lo que hace se vuelve informal. Entonces aumenta el comercio ambulatorio, se generan nuevas actividades ambulatorias, mototaxis, taxis, todo a nivel informal. Entonces se genera un caos en la ciudad, ¿no? Un caos desde el punto de vista de relación, personas, porque a veces la informalidad en muchos lugares ha sido bien interesante si es que se ha manejado bien. O sea, el fenómeno como informalidad no es un gran problema si es que uno lo sabe manejar. Sin embargo, hay un reto. El reto es que hay población migrante que requiere y hay que enfrentarlo bien. Y la ciudad tiene que tener capacidad para poder decirles, ¿saben qué? Acá tengo oferta de trabajo, ¿no? El otro tema que es proceso de organización es que genera una baja productividad. Esta baja productividad se expresa principalmente en las tensiones del tiempo de las personas que van a trabajar. Entonces las ciudades empiezan a crecer horizontalmente y el tiempo de trabajo de ir de la vivienda al centro de trabajo es 1 hora, 2 horas. Imagínense ida y vuelta, 4 horas. Hay ciudades como Lima, por ejemplo, donde 4 horas un poblador para viajando. En Arequipa son casi 1 hora y media, 2 horas. Cusco aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Huancayo aproximadamente 1 hora y media, ida y vuelta. Entonces, la población empieza a dejar de trabajar, ¿no? Empieza a dejar a tener más tiempo desplazándose que trabajando. Entonces, eso genera una baja productividad. Y la baja productividad se manifiesta en lo que es la producción laboral. O sea, cada vez la población, el trabajador empieza a tener más problemas y estos problemas se reflejan pues en una mala atención, improductividad del trabajador en el quehacer diario, etc., ¿no? Entonces, definitivamente hay una baja productividad que se... Escasa capacidad de recaudación fiscal es otro tema fundamental que tiene que ver. La ciudad crece, hay una población desigual, hay una informalidad laboral, pocos ingresos, ¿no? Poca productividad, la población tiene poco dinero, entonces, ¿qué es lo que sucede? No existe la posibilidad de pagar al fisco, a la municipalidad. Generalmente un 50-60% de la cartera predial no es pagada a la municipalidad. La mayoría de municipalidades tienen un déficit de recaudación de aproximadamente 40, 50, 60%, dependiendo mucho de la ciudad, ¿no? Pero en promedio está entre 40 y... Es decir, hay un 50% de la población en las ciudades que no está pagando sus tributos municipales, sus tributos nacionales, ¿no? ¿Y eso qué es lo que, en qué repercute? Definitivamente en la poca disponibilidad de dinero que tiene el gobierno nacional y el gobierno regional y local para poder hacer obras de infraestructura. Pocos recursos, encima la municipalidad se genera una gran masa de trabajadores, entonces se gasta en gastos corrientes y entonces la infraestructura, los servicios, el desarrollo de espacios públicos empiezan a ser cada vez menos. No hay dinero para mejorar la ciudad. Otro aspecto que tiene que ver y que el proceso de urbanización está generando, lo vamos a ver luego en unos planos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se habla de los territorios se han empezado a desintegrar. Es decir, el centro de la ciudad ya no es un centro articulador, no es un centro que provee servicios, no es un centro que da atención al resto del territorio, sino hay un proceso de desintegración y esta desintegración pues genera de todas maneras problemas en las relaciones cotidianas de la población. En Lima, por ejemplo, hay distritos que tienen conflictos de frontera, conflicto de uso de calles, conflicto de pase de vehículos. Entonces, esta desintegración. En otras ciudades donde todavía no hay una conurbación total, pero sí ya se empieza a notar que los centros poblados cercanos al centro principal, ¿no? Tienen desarticulación
no se integran, no se generan cadenas productivas, no se generan servicios básicos articulados, y cada espacio quiere tener su propia escuela, su propia universidad, su propio hospital. Entonces genera una demanda muy fuerte de inversión, y que muchos de los políticos lo aprueban, ¿no? E inclusive hay todo un proceso de desintegración a nivel de distritos, porque cada vez crean más distritos, crean más provincias, cuando la idea más bien es un tema de empezar a articular los territorios, articularlos financieramente, articularlos socialmente, culturalmente. El otro aspecto que ha generado este proceso de urbanización es la inseguridad social. Como todos lo sabemos, bueno, los índices de criminalidad, violencia cada vez se incrementan, ya no hay barrio que se salve, barrio pobre, barrio rico, barrio medio, tiene incidencia en estos problemas, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema cultural, tiene que ver mucho con las actividades culturales que promueve la ciudad, tiene que ver mucho con los espacios públicos que tiene la ciudad, tiene que ver mucho con la familia, cómo genera una relación padre-hijos, tiene que ver mucho con que la ciudad le oferte actividades culturales, le oferte actividades deportivas. Entonces, ahí existe un gran problema, ¿no? Pero, y que cada vez es más alto. Definitivamente hay problemas vamos a decir, causas que tienen que ver desde el lado de trabajo, desde la falta de oportunidades para el joven, falta de oportunidades para el niño, etc. Es cierto, temas mayores, pero sin embargo la ciudad puede contribuir a todo esto. Y el último, que es un tema fundamental ahora que vivimos en un tema de cambio climático, es cómo hacemos para que la ciudad vuelva a reintegrarse a su territorio, porque la ciudad ha sido una actividad que el hombre ha modificado el territorio para poder vivir. Esta modificación del territorio lo que ha hecho es que empiecen a haber problemas ambientales, ¿no? Hemos ocupado ríos, hemos ocupado laderas, hemos ocupado zona de bosques, hemos ocupado zonas agrícolas, y entonces, producto de toda esa ocupación, ahora los peligros ambientales, los peligros que nos da los acontecimientos ambientales, nos genera retos para tener que redefinir la ciudad. Es decir, ¿cómo hacemos para que la población asentada en zonas de riesgo, como zonas de pendientes, ríos, empiecen a salir, o hagamos la infraestructura adecuada para articular población, medio ambiente, ciudad, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes de cómo se han recuperado los ríos, hay ejemplos muy interesantes cómo se han tratado laderas, hay ejemplos muy interesantes cómo se han disminuido riesgos de inundación, riesgo de huaicos, etc. Entonces, pero todo eso tiene que ver con un fenómeno que está sucediendo, que es el cambio climático, que está muy relacionado al calentamiento global. Y eso tiene que ver con la emisión de gases. Entonces, ¿cómo hacemos ciudades que no generen gases contaminantes? ¿Cómo hacemos para que la actividad de transporte no contamine el ambiente? ¿Cómo hacemos para que los residuos sólidos contaminen el ambiente? ¿Cómo hacemos para que en vez de sembrar cemento, sembremos más árboles, más verde? Entonces todo eso tiene que ver con un tema cultural. No le podemos decir muchas veces la población tiene la idea de que el desarrollo es cemento, que el desarrollo es edificios, que el desarrollo son grandes construcciones arquitectónicas, cosa que no es cierto. Entonces todo eso tenemos que modificarlo, ¿no? Entonces, esta parte creo que son los desafíos muy importantes que tenemos que desarrollar, ¿no? Y que son los retos que el planificador urbano, ¿no? El urbanista, el arquitecto, el ingeniero ambiental, el sociólogo, el economista urbano, tiene que empezar a trabajar esos temas. La planificación urbana no es un tema del arquitecto, no es un tema del geógrafo, no es un tema del ingeniero, es un tema íntegro, ¿no? Donde todos tienen que articularse, porque hay temas que, si bien es cierto, son de conocimiento del economista, por ejemplo,
pero el economista tiene que darle la información al que maneja el territorio para que pueda hacer que la información económica se traduzca en espacios urbanos, ¿no? De igual manera en lo social, de igual manera en lo ambiental. Entonces, este es un trabajo de la aplicación urbana, es un trabajo multidisciplinario. Aquí les paso unos planos de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre ciudades emergentes y ciudades sostenibles. ¿Cuántas ciudades pueden pasar a ser sostenibles? Y los primeros datos que tenemos son varios, ¿no? Entonces tenemos datos, por ejemplo, de cómo las ciudades han empezado a ocupar el territorio, la huella urbana y su contexto político. Hay ciudades que han ocupado territorios en un distrito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver. Bueno, entonces hay ciudades que tienen, que han utilizado los territorios en diferentes lugares, ¿no? Han ocupado distritos, ha ocupado 2 distritos, 3 distritos, provincias, departamentos, ¿no? No habría problema la ocupación de espacios administrativos si es que la legislación también considerara eso, ¿no? Pero lamentablemente la ciudad, al ocupar 2 distritos, ya empieza a ser competencias de 2 jurisdicciones administrativas. Y eso es un problema porque no es un problema, sino es un problema legal que habría que resolverlo desde el tema legislativo, ¿no? Cuando una ciudad es parte ya de 3, 4 distritos, ¿cómo empezamos a hacer que la ciudad vuelva eficiente? ¿No? ¿Qué es lo que sucede ahora? Una ciudad que tiene las mismas características y está ocupa 3 distritos, se hacen 3 tipos de planes, cada uno hace un plan diferente, se hacen 3 planes de inversiones, cada distrito hace un plan de inversión diferente. Entonces, eso, por ejemplo, ya te genera un tema de ineficiencia, ¿no? El otro grupo de planos que trabajó el BID está relacionado al crecimiento de la huella urbana. Como verán, miren, en la mayoría de las ciudades el punto azulito es cuando partió la ciudad y ahí progresivamente, y el rojo es lo último que ha crecido en la última década, ¿no? En este caso tomaron a Huancayo como uno de los ejemplos de crecimiento, ¿no? En el marco de ciudades emergentes que estaba desarrollando el BID. Bueno, entonces, en la mayoría de casos, el crecimiento del uso de suelos ha sido fuerte, ¿no? Como pueden ver ahí, por ejemplo, Huancayo de la situación azul que partió en el año 40 al año 90 se ha más que duplicado, triplicado el área de ocupación. Y esa ocupación del área tiene que ver con pérdida de zonas agrícolas, pérdida de zonas forestales, pérdida de zonas de reserva, etc. En varias ciudades, ustedes saben que la mayoría de ciudades o bien pasa un río cerca de ellos, pasa entre ellos, o muchos de ellos están cerca al mar. Entonces, muchas veces han ocupado parte de las laderas de las zonas que no deberían ocupar del río, del mar, ¿no? No han dejado las famosas franjas marginales que se tienen ahí. Entonces, este crecimiento, pues, cuando crece el territorio, cuando la urbanización empieza a ser alta, no respeta ningún tipo de, de barreras urbanas, ¿no? Y entonces va generando, pues, progresivamente una parte consolidada, que le llamamos mucho los arquitectos, decimos la ciudad se ha consolidado, pero también ya empieza a generar zonas difusas, es decir, zonas donde ya lo rural no funciona, pero tampoco lo urbano es consolidado, pero empiezan a ser islas donde la política urbana muchas veces es aplicable, pero también lo rural es aplicable. Entonces, ese límite nos empieza a generar dudas. ¿Cómo tratamos esos espacios? ¿No? ¿Quién tiene competencias para trabajar esos espacios? ¿No?
Ahí, de hecho, que la planificación territorial es fundamental, ¿no? En todas las ciudades se empiezan a generar todo tipo de urbanización difusa. Hay muchas ciudades, Bridgeton, por ejemplo, que es una isla, tiene barreras y límites bien definidos, por lo tanto no genera una zona urbana difusa, ¿no? En cambio, los que sí tienen áreas posibles de expansión generan una alta zona difusa. Y es justamente porque los pobladores, habíamos hablado de las migraciones, los pobladores del campo lo que hacen es bien, consolidan la ciudad, pero también empiezan a ocupar toda la periferia. Entonces, ese es otro tipo de problemas que tenemos que afrontar. El otro es el tamaño de la ciudad. Hay ciudades que se concentran en determinadas zonas y entonces son ciudades compactas e interesantes, tienen una densidad muy alta, crecen hacia arriba, pero hay otras ciudades que crecen horizontalmente. Entonces, y además, otro aspecto fundamental es que el centro de gravedad, o sea, la zona donde se difunde la ciudad, puede partir de diferentes lugares. La mayoría de ciudades en Latinoamérica han partido de ser ciudades monocéntricas, es decir, un solo centro donde consolidaban todas las actividades económicas, sociales. Últimamente ya las ciudades han empezado a tener 2, 3, 4 centros. Entonces, ¿cómo hacemos para que la ciudad no tenga un solo centro, sea multicentral, que tenga acceso a esos lugares? Eso va a ser un tema importante que lo vamos a tratar después porque tiene que ver con el tema de desplazamiento. Mientras sea más amplia, el costo de desplazamiento es más alto, el servicio de dar el desplazamiento. Ahora hay toda una teoría a través de CEPAL, del Banco Mundial, se habla de ya no trabajemos el tema de transporte, sino trabajemos el tema de accesibilidad. Hagamos que el conjunto de actividades económicas, sociales, no estén muy lejos del ciudadano. Generemos polos de desarrollo cerca al poblador. Pues eso generará que los desplazamientos sean menores. Eso lo van a ver también con Julio Flores, con el arquitecto, para todo el tema de movilidad urbana sostenible. Y con respecto a las áreas verdes, pues definitivamente las ciudades han ido depredando todas las áreas. Cuando se habla de áreas verdes cualificadas, se dice que las áreas verdes cualificadas son áreas netamente, es decir, el metro cuadrado de terreno es verde, de verdad, ¿no? No se suman las áreas de veredas, nada. Entonces, ahí hay un gran problema en nuestros países, en el Perú. A nivel de la ONU se dice que deben ser 9 metros cuadrados por persona el área verde, pero lamentablemente en la mayoría de ciudades se ha perdido estos 9 metros, entonces han empezado a ser cada vez menores. ¿Cómo hacemos para retomar estas áreas verdes en la ciudad, que son fundamentales tanto para el tema ambiental, tanto para el tema de la salud de la persona? Entonces, ahí vemos cómo hay muchas ciudades que no han logrado mantener las áreas, ¿no? Todos saben, por ejemplo, que en Arequipa hay un conflicto entre la zona de campiña y la zona de ciudad. Cada vez la campiña está siendo absorbida por la ciudad y no es, a pesar que el plan lo dice que es intangible, no se puede ocupar, pero sin embargo la población sigue ocupando. Entonces hay tensiones de cuánto cuesta mantener un área rural, cuánto cuesta mantener un área agrícola, cuánto cuesta mantener un área verde. Un área verde requiere agua, requiere mantenimiento, entonces eso significa un costo fuerte. Entonces, en muchos casos en las ciudades lo que hacen es hacer que, bueno, también tenemos segregación socioespacial, lo que decíamos en antes, desigualdad total. Habrán visto que las desigualdades son altas, ¿no? También hay limitantes del crecimiento urbano, que son, aquí es lo que les decía, hay ríos, hay cerros, hay límites que no permiten crecer la población. Eso es bueno, pero muchas veces la población ha sobrepasado los límites.
Y esos límites pueden ser el río, pueden ser el cerro, pueden ser el mar. Entonces, la población solar que ocupa estos espacios. También retos fundamentales. Lo cual lo concluye el BID diciendo que así haya limitantes, así se tenga desigualdades, va a seguir creciendo las ciudades en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este es un gran reto fundamental que hay que... Ejemplos de desigualdades tenemos bastantes, ¿no? Hay un tema de acceso, el poblador que tiene dinero irá a una urbanización, el que no tiene irá a invadir, el que tiene, hay ciudades que tienen áreas para habilitar, hay ciudades que no tienen áreas para habilitar, hay ciudades con terrenos grandes, 300 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, hay terrenos de 75, entonces la ciudad empieza a ser, las viviendas empiezan a ser pequeñas y al hacerse pequeñas empiezan a tener problemas dentro de lo que es el hábitat de la familia, ¿no? Se empiezan a ocupar cerros, se empiezan a densificar en zonas no necesariamente, se empiezan a ocupar áreas de equipamiento, entonces esto genera tipos de lotización de todo tipo y como todos saben de lo que va a suceder es de que al final la ciudad va a crecer horizontalmente y vamos a tener que la vivienda de acceso a la población sin ingresos van a generar habilitaciones totalmente amplias, lejos de la ciudad, con lotes pequeñísimos, y a veces eso contribuye, a veces el Estado. Por ejemplo, ahorita el Ministerio de Vivienda está ofreciendo bonos para lotes de 50 metros cuadrados, ¿no? Imagínense un lote de 50 metros cuadrados para vivir, ¿no? Entonces, eso es una complicación. La integración a la ciudad y al río, muchas veces nuestro mar y nuestro río, las ciudades lo hemos visto como botaderos, ¿no? No como áreas de integración. Siempre hemos ocupado el río, hemos tapado el río, le hemos puesto techo al río para poder hacer más viviendas, para que pase el equipamiento, para que pase la... Entonces, empieza a alterar el ambiente y empieza a generar un tema complicado. Es un tema importante porque lo vamos a ver tanto ahora como después, ¿no? Bueno, en síntesis hay un conjunto de dilemas de la planificación. ¿Cómo hacemos para que el crecimiento tenga un nivel de igualdad? A veces es contradictorio, la data estadística dice que a más crecimiento, más igualdad, a mayor PBI, mayor desigualdad, mayor pobreza, ¿no? Entonces, esta es la centralización y la descentralización. ¿Centralizamos o descentralizamos actividades? ¿Cómo hacemos para trabajar la ciudad? ¿Cómo hacemos para que el suelo urbano tenga rentabilidad y genere externalidades? ¿Cómo hacemos que un equipamiento, un espacio público, te genere externalidades, que genere impacto económico, impacto social? ¿No? Entonces, creo que estos serían el tema de los ecosistemas y los servicios ambientales. ¿Cómo hacemos? Hacemos que los ecosistemas entren a la ciudad, o los servicios ambientales lo hacemos que respete el ambiente, ¿no? Habitantes ciudadanos, ok, ese es otro dilema más cultural, más social, donde tratamos quién es habitante y quién es ciudadano, quién tiene derechos y quién no tiene derechos, ¿no? Y el último tema del dilema de la planificación es, ¿expandimos o densificamos? Creo que ese es un tema muy fuerte. Todo eso tiene que ver pues con movilidad urbana, equipamiento urbano, con edificaciones, gestión de riesgos, cómo tratamos el espacio físico, cómo trabajamos los ecosistemas y paisajes urbanos, el aspecto socioeconómico, ¿no? Los servicios públicos esenciales, cómo lo trabajamos en la ciudad, ¿no? De hecho, que tenemos que buscar al final equidad urbana, evitar la especulación del suelo, que es un gran problema. La especulación del suelo es justamente por eso. Optimizar el aprovechamiento del suelo, cómo financiamos los proyectos urbanos, ¿no? Y cómo disminuimos la segregación social y espacial. Bueno, yo pienso que aquí nos quedamos por hoy día. Mañana continuamos con lo que ya empezamos a ver lo que es la planificación urbana, qué consiste, cómo empezamos a planificar la ciudad, ¿no? Entonces, yo no sé si de parte de ustedes tienen algunas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta alguien?
me pueden escribir o si no levantan la mano para yo darles la palabra. Nosotros estamos en modo. Buenas noches. Ahí hay algo que... A ver, ¿quién...? Sí, buenas noches. ¿Alguna pregunta? Que estamos a 3 minutos para que se acabe el... A nivel de proyecto específico, ¿me escuchan? ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Porque lo que se va a ver es sobre proyectos específicos, ¿no? De planes específicos que se derivan de planes urbanos, ¿o es un nombre? Lo que sucede es que la planificación, el plan específico lo vamos a ver después en una diapositiva. El plan específico es un componente del plan urbano. Entonces, tenemos que partir de la planificación macro para identificar cuáles son y dónde vamos a hacer específicos, ¿no? Entonces, vamos a enmarcarlo primero en el plan general y luego de eso llegaremos al plan específico para decir qué se hace, cómo se detalla, etcétera, ¿no? Realmente un plan específico es un plan urbano, solamente que la dimensión es más pequeña y más puntual, ¿no? Ajá, sí, sobre eso iba la pregunta, ¿qué Sí. tanto a nivel de escala, ¿no? ¿Cómo se trata un plan urbano y con qué Es tanta solamente por información a escala. nivel... Exacto. Lo Es que les vamos escala, a ¿no? dar. Sí. En este caso, como ustedes van a trabajar un determinado espacio que está ligado a un río, van a haber otros también que van a trabajar un espacio ligado al mar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es que en el plan de la ciudad, el espacio determinado, ya sea en la zona, por ejemplo, la zona de la margen izquierda y derecha del río, tiene que ser tratado como plan específico, pero siempre y cuando tiene que estar, debe ser parte de la estructura de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos que conversar por ambos lados. Cómo se hace un diagnóstico, todo eso es similar, conservando la escala, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Justo tengo unas diapositivas para ver la diferenciación entre pues, habilitación urbana y plan específico. Son los últimos espacios del tamaño, de la escala de una ciudad para tratar urbanísticamente. Gracias. Ani dice, ¿cuál es la función del urbanismo en el aspecto democratizador de la ciudad? Uno de los grandes retos que tiene la ciudad es el tema de la... que... Perfecto. Miren, en la lámina era una de las... lo vamos a ver mañana nuevamente ya en orden, pero ahí les pongo los instrumentos de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano que se hace de acuerdo al decreto supremo 022, ¿no? Primero es el plan de acondicionamiento territorial que está referido a una provincia. Y lo que hace el plan de acondicionamiento territorial regula el suelo y la ocupación de las áreas metropolitanas. ¿Cuáles son los asentamientos? ¿Cuáles son los centros poblados? ¿Qué rol tiene? O sea, se ve en un panorama más provincial. Luego de eso tenemos los planes de desarrollo metropolitano,
aquellas ciudades que pasan del 1.000.000 de habitantes o estén cerca al 1.000.000 de habitantes. Luego los planes de desarrollo urbano, las ciudades que están entre 5.000 hasta 1.000.000 de habitantes, ¿no? Luego de eso tenemos el esquema de ordenamiento urbano, que son para ciudades o centros poblados entre 500 a 5.000 habitantes. Ahí tenemos una discrepancia porque ciudad, muchos lo llaman 2.500 habitantes a 5.000, pero de acuerdo a las últimas conversaciones entre el INEI y el Ministerio de Vivienda, están diciendo que debería considerarse a 500 habitantes, ¿no? Para hacer un esquema urbano. Luego ahí ya vienen los planes específicos, que los planes específicos es el tratamiento, el análisis y tratamiento de lo que sucede dentro de una ciudad, un área especial que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, dentro del plan urbano o del esquema urbano o del plan de desarrollo metropolitano se definen áreas que deben tener un tratamiento especial. Entonces, a eso se llama planes específicos. Entonces, esas áreas tienen todo un tratamiento muy especial y se hace un diagnóstico, se hace una propuesta urbana que se denomina plan específico. Y finalmente, la zona de ordenamiento integral, que son las nuevas áreas de habilitación urbana. Si, por ejemplo, tengo un área fuera del casco urbano de la ciudad, le llamo un plan, una habilitación urbana, ¿no? Que es el planeamiento integral. Entonces, esas son las categorías de planes que se tienen, pero en todos los casos tienen el esquema, guardando la complejidad, tienen el mismo criterio, ¿no? Se van a analizar, se hace el diagnóstico por vectores sociales, vectores económicos, ambientales, etcétera, y se llega a tener una propuesta. La propuesta también lo vamos a definir. Hay un marco urbanístico, hay un marco legal y hay un marco, vamos a decir, de inversiones, que es lo fundamental que debe llegar un plan, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de un plan? Lo vamos a ver seguramente por ahí, y vamos a encontrar de que, no corre. Vamos a encontrar de que uno de los objetivos fundamentales es que exista un plan de inversiones que sustenten el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. Vamos a ver entonces que no sé qué preguntas tienen ustedes, voy a revisar. ¿No tienen preguntas? Pueden escribir por el chat o si desean me dicen para darle la palabra. Bueno, los centros poblados son realmente desde 500, o sea, la definición del Instituto Nacional de Estadístico de un centro poblado es aquella conglomeración de habitantes que están alrededor de un espacio y que pueden ser hasta de 50, 100 habitantes, y a eso le denominan centros poblados. Pero centro poblado urbano ya es otra denominación, ¿no? Un centro poblado urbano es de 500 habitantes para más, ¿no? Ya es una intervención rural, ¿no? Cuando en este caso Daline plantea sobre qué pasa si es que tenemos poblados con menores de 500 habitantes, ¿no? ¿Qué le correspondería? Desde el punto de vista de planificación urbana ya no le correspondería ningún instrumento.
¿no? Le correspondería una intervención de ordenamiento territorial rural, ¿no? Entonces, se puede hacer intervenciones rurales donde se organice el territorio rural, siempre y cuando no estén dentro de una ciudad, ¿no? Eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Mariana pregunta, ¿cómo se intervendría en un que no está saneado, pero que tiene un plan específico? En Quimbiri, en Braen, muy bien. Bueno, el tema de saneamiento está ligado al tema legal, es decir, si las habilitaciones urbanas, si tienen título de propiedad o no tienen título de propiedad. Bueno, no, para hacer planificación no es necesario que estén saneados. Eso justamente va a ser uno de los problemas que van a tener que poner en el plan urbano, ¿no? Problema número uno seguramente va a ser el saneamiento legal de los terrenos. Entonces, para hacer el saneamiento legal de los terrenos hay todo un procedimiento donde puede entrar o COPRI o puede hacerlo la municipalidad directamente, ¿no? Entonces, ahí hay toda una reglamentación muy específica que se puede desarrollar. Pero no es necesario que esté saneado, ¿no? En el Perú, aproximadamente solamente el 40% de los predios está saneado. O sea, tenemos ciudades sin saneamiento, tenemos ciudades donde tenemos que trabajar el tema de saneamiento legal. Hay muchas experiencias bien interesantes de cómo sanear terreno desde la municipalidad, no hacer que la municipalidad intervenga y apoya a la población para que saneen sus terrenos. Es un gran problema que tiene que ver con el desarrollo. No sé qué otros temas tienen. Existe, a ver, acá no tengo su nombre, pero tiene su número de usuario 9796. Dice, retomando el tema del plan específico, ¿existen lineamientos o condicionantes para elaborar un plan específico como elementos naturales del lugar o condiciones sociales propias? Y otra, ¿es necesario que un proyecto urbano tenga que partir de algún plan, ya sea urbano, metropolitano específico? Últimamente la planificación, justamente eso era una de las recomendaciones que íbamos a tratar, es que últimamente un plan lo que hace es, ya no espera que el plan macro, el plan mayor esté terminado. O sea, podemos hacer intervenciones urbanas paralelas. Basta que yo defina grandes lineamientos para la ciudad, sin haber llegado a la planificación completa, yo ya puedo hacer un plan específico, ¿no? Entonces, yo puedo entrar a un territorio, definir grandes lineamientos y decir, señores, aquí es fundamental este territorio, hay que desarrollarlo, hay que hacer un plan específico para este caso. Entonces, hay que hacer el plan específico, paralelamente se va trabajando el plan urbano o el plan de desarrollo urbano o el plan metropolitano, ¿no? O sea, ya no tenemos por qué esperar. Muchas veces recomiendan inclusive en algunos casos, en casos de proyectos de transporte urbano, ahora el tema es cómo mejorar el espacio público a través de proyectos de transporte urbano, es no definiendo toda la solución al transporte urbano de la ciudad, sino empezando con proyectos pilotos que vayan generando espacios públicos adecuados. Entonces, no hay una regla que te diga primero el plan metropolitano y al final el plan específico, ¿no? Tampoco hay una regla que diga no hacer plan específico, ¿no? O sea, uno puede partir de ambos. Lo más importante es que al final la ciudad converse, se diseñe integralmente, porque puede suceder, y como ha sucedido en muchos casos, que la intervención de un pequeño espacio urbano, si bien es cierto, fue interesante para mejorar el hábitat,
para mejorar el espacio, para generar, por decir, el tema de equipamiento, pero sin embargo, afectó a la población en varios aspectos. Ejemplos concretos, las intervenciones de transporte urbano, por ejemplo, rápidamente era un gran problema. Por ejemplo, uno traza una vía segregada que no debe pasar nadie, solamente transporte rápido masivo. ¿Qué es lo que estás haciendo en ese caso? Estás dividiendo la ciudad, porque al hacer una vía segregada donde solamente va a haber transporte rápido masivo, ya estás dividiendo la ciudad en dos partes. Entonces, para no tener ese tipo de... aquí en Lima, por ejemplo, ese es un gran problema. El tramo del metro en el cono sur dividió al cono sur en 2, 3 espacios, la zona este y la zona oeste. Entonces, y eso es un gran problema para la ciudad, ¿no? ¿Cuál sería el área mínima para poder generar un plan? No hay área mínima. Un plan específico puede partir de 3 manzanas, 2 manzanas, puede ser. El plan específico se debe por la importancia que tiene el espacio en la ciudad, ¿no? Ya les decía, un terminal terrestre puede ser la localización de un terminal terrestre más sus áreas aledañas, puede ser la localización de un plan específico, ¿no? Un plan específico puede estar relacionado a lo largo de toda la cuenca del río, de un río, Arequipa, río Chili, por ejemplo. Ya ahí pasa, o sea, no existe una cuantificación mínima ni máxima, ¿no? Está relacionado a la importancia que tiene el espacio con relación a la ciudad. ¿Bajo qué bases, Vanessa me pregunta, bajo qué bases se permite urbanizar las áreas rurales? Realmente no existe bases para urbanizar. Lo que sucede es que actualmente hay un proceso de urbanización muy fuerte, donde el área rural, como tiene costo bajo, lo que sucede es que el propietario prefiere vender el terreno a mayor costo. Si es urbano, va a costar más que si es rural. Entonces, el proceso de urbanización, como decíamos en uno de los retos, lo que está sucediendo es que es una especulación, ¿no? O sea, le damos un valor urbano que supuestamente es mayor que el valor rural. Ahora, esto tiene sus razones. Definitivamente la agricultura en el Perú ha caído, y como ha caído, entonces el valor del suelo no es tan alto. Prefiero venderlo. Entonces, eso sucede en todas las zonas periféricas de las ciudades, todas las zonas periféricas que antes eran agrícolas o algún tipo de producción, lo que hacen es empezarlo a vender porque les va a generar más rentas. Además, le genera dinero en el momento para poder mejorar su vivienda que ellos tienen o para mudarse de un lugar a otro lugar, ¿no? Entonces, más bien ahora lo que se está planteando es que no deberían urbanizarse las áreas rurales. Ya no deberíamos crecer horizontalmente. Más bien ahora deberíamos crecer verticalmente, ¿no? Es decir, densificar las ciudades, hacer que las ciudades crezcan hacia arriba, pero ahí tenemos varias barreras culturales. Hay todavía mucha población que no quiere vivir en departamentos, prefiere vivir en un terreno. Es parte de la cultura. Entonces, ¿cómo diseñamos esos espacios? ¿Cómo hacemos espacios en donde podamos plantear esa relación? O sea, yo viviendo en un tercer piso, tengo en el primer piso mi espacio, mi jardín, entonces ahí empiezan a diseñarse las grandes, ¿no? Vamos a decir, estos espacios donde tenemos zonas urbanizadas con edificios, pero que a su vez el poblador vive en el cuarto piso, pero abajo su espacio es su jardín. Entonces empiezas a generar nuevas formas de vivir, ¿no? Pero es un tema bien complicado, ¿no? Ahí en la pantalla tenemos qué debemos repensar en la planificación urbana, ¿no? Y son 3 aspectos justamente en la pregunta que anteriormente habían hecho sobre la democratización. Y lo que habíamos hablado también. Uno es, tenemos que pensar
en que la planificación y diseño deben ir de igual. Es decir, yo estoy dando los grandes lineamientos de la ciudad, pero inmediatamente estoy planteando proyectos de desarrollo que estén transformando el espacio. Tengo que pensar en gobernanza e institucionalidad, es decir, cómo hago que la población se sienta dueño de su ciudad, cómo hago que la población tenga que decir, este es mi barrio, el jardín, esta es mi calle, yo cuido mis servicios básicos, yo no boto la basura. Entonces, generas un tema de... Pero para eso se requiere una institucionalidad fuerte, es decir, una autoridad que tenga capacidad de convocarla a la población, de llamarlos, de decir con ellos vamos a diseñar, vamos a hacer procesos participativos, ¿no? Y también autoridad para castigar. Quien construye donde no hayamos autorizado hay que castigarlo. Quien hace lo indebido, no hace una buena ocupación del espacio, hay que castigarlo. Quien altere el orden, hay que castigarlo. Y un aspecto fundamental es el financiamiento. Podemos tener muy buenas ideas, muy bonitas ideas, pero si no hay financiamiento, lamentablemente ahí podemos tener grandes problemas, ¿no? Entonces, el financiamiento es fundamental. ¿Cómo generamos? El Banco Interamericano de Desarrollo tiene algunas ideas sobre financiar la ciudad. Uno es con capturar el valor del suelo, es decir, si yo construyo, ok, yo te cobro por construir. Eso es lo que hacemos en el Perú, las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción, es un DAO. Pero ahí hay un tema que está relacionado, que están haciendo en otros países, que es la plusvalía urbana. Es decir, yo construyo, pero al construir, adicionalmente yo le hago una vereda, yo le hago una pista, le doy valor al suelo dándole una zona de residencial especial, R2, densidad baja, densidad medio, densidad alta, le estoy generando un valor agregado. Entonces, yo hago cálculos matemáticos para calcular la plusvalía urbana y le cobro adicionalmente por esa inversión que estoy haciendo. Hay otros que son los bonos, ¿no? En el caso de los bonos pueden haber bonos municipales, bonos regionales o nacionales, donde yo le doy un bono a aquel que le digo, mira, tú puedes construir 4 pisos, pero no tengo plata para construir. Ya, yo te doy un bono para que tú puedas comprarlo a partir de otro proyecto, de otra infraestructura de largo plazo. Es decir, tú inviertes en vez que invierta el Estado, ¿no? Las plataformas de inversión, que son las asociaciones públicas o privadas, ¿no? Los bancos multilaterales, los créditos del carbono. Ahora yo genero más área verde, genero más, vamos a decir, áreas verdes principalmente. Entonces, por generar áreas verdes o por no utilizar energía contaminante, yo puedo pedir que me den créditos de carbono, ¿no? Ese es otro aspecto. Bueno, entonces, esas nuevas formas de financiamiento son importantes que hay que tenerlo en cuenta. Y entonces ahora, cuando se hace un programa de inversiones, simplemente no se dice hay que hacer un proyecto, sino que ese proyecto tiene que estar acompañado de cómo lo va a financiar, si es que va a haber inversión pública, de dónde van a haber bonos, si es que voy a tener cooperación, si es que voy a hacer una asociación público-privada, es decir, invierte el privado y invierte el público, ¿qué pone el privado? Genera una dinámica económica para el proyecto. Proyecto que no tenga una estrategia de financiamiento va a ser un proyecto que quedará guardado y que no va a servir realmente. Bueno, entonces con eso, como verán, hay una reflexión de la ciudad, ¿no? No sé qué otras preguntas tienen. Mañana vamos a retomar este tema de la redefinición de la ciudad, qué es una ciudad sostenible, qué cosa es la gestión urbana, qué es ordenamiento territorial, qué significa planificar hacer la planificación urbana, y ya
las distintas etapas, ¿no? En qué consiste el ordenamiento territorial, en qué consiste el plan de acondicionamiento territorial, en qué consiste el plan de desarrollo urbano, en qué consiste el típico y la habilitación urbana. Eso es lo que trataríamos mañana. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Yo la ponencia le voy a enviar a Eduardo para que lo puedan tener ustedes. No sé si tienen una pregunta adicional. Ok, bueno, no me presenté, muchos entraron después. Soy Julio Guerra, arquitecto, y bueno, tengo maestría en planificación urbana y tengo también un doctorado en lo que es gobernabilidad, ¿no? Entonces, estaremos hablando de esto. Cualquier pregunta, estaremos a su disposición. Muy bien, se agradece entonces a todos. Cualquier pregunta, mañana continuaremos con esta exposición.